Buenas tardes, buenas noches para algunos, para otros buenas noches. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta tarde. Aquí estamos en el enlace en vivo una vez más desde las instalaciones de Redoma. Dios me los bendiga en esta tarde. Jesús Leiva, gracias por conectarte. Dios te bendiga grandemente en esta tarde con esta reflexión que tendremos. Hemos estado hablando acerca de lo que es la tentación en diferentes formas, en diferentes maneras, con diferentes personajes de la Biblia. Así que en esta noche vamos a hablar acerca de la tentación en Pedro, ¿verdad? Ya miramos en la tentación cómo fue en Adán y Eva, cómo fue en David, cómo fue en Job, cómo fue en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a estar mirando cómo es la tentación en el apóstol Pedro, ¿verdad? Y yo creo que va a ser de edificación en nuestra vida cuando tú y yo ponemos un poco de atención acerca de las cosas que convienen, las cosas eternas, ¿verdad? Y todo está basado en pasajes de la Biblia. Yo les he estado comentando que la tentación es un estado de prueba. Y puede haber muchas tentaciones en el mundo, pero yo te estoy hablando acerca de las tentaciones que están inscritas en la palabra del Señor, que traen grandes enseñanzas para nuestra vida, cómo confrontar, cómo enfrentar o cómo actuar o qué hacer en el tiempo de alguna tentación. Dios me lo bendiga, Dios te bendiga, Saraí, nuestra directora. Reciban un saludo de parte de Saraí Cital, nuestra directora de Redoma. Dios guarda mis lágrimas. Así que en esta hora estamos aquí haciendo conexión con ustedes. Así que esperamos un poco de tiempo. Sirve que saludamos a algunas personas. Luis y Genoveva Guillén, Dios me los bendiga. Que gracias por conectarse. Hermelinda Ortiz Hernández Ramos, gracias por conectarte en esta hora. Esperamos ser bendición para tu vida. Juanita González, Dios te bendiga en esta hora. Gracias por conectarte, gracias por hacerte presente. Échale cañas al tercio, dice mi hermano Luis Guillén. Más apretadita para que queden las cañas, ¿verdad? Muy bien, gracias hermanos por conectarse. Así que vamos a seguir en esta tarde con la enseñanza acerca de las tentaciones, ¿verdad? Y desde un principio hemos enmarcado las diferentes maneras en que uno puede ser tentado, ¿verdad? Yo en un principio les hacía una pregunta para que ustedes ahí, por medio de esta plataforma, ustedes hicieron una reflexión. ¿Qué se les viene a la mente cuando uno oye la palabra tentación, verdad? Hay muchas maneras en que uno va a ser tentado o que es tentado, ¿verdad? Pero en esta hora, antes de seguir adelante, yo voy a hacer una oración para poner esto en las manos del Señor. Alberto Sillas, Dios te bendiga. Gracias, varón, por conectarte en esta hora. Así que esperamos ser de bendición para tu vida. Así que oramos en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das de hacer esta conexión, Padre, este enlace, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo fluya de una manera especial sobre cada corazón. Esta reflexión, Señor, llegue al corazón y no vuelva vacía, sino antes sea prosperado para aquello que le envíes. Yo te lo pido, Señor, en el nombre que está por encima de todo nombre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, entonces seguimos adelante, amados hermanos, en esta hora. Gracias, mi esposa ahí está conectada. Un saludo, es la que arregla aquí el audio, porque yo soy de las licuadoras que se pican un botoncito nada más para atrás, pero esto es mucha tecnología para mí, pero ahí vamos aprendiendo. Así que gracias, amada. Dios te bendiga grandemente. Entonces hablamos de la tentación. ¿Qué es la tentación? Para hacer un poco de análisis de lo que hemos estado mirando en las reflexiones. La tentación es un estado de prueba en cual nos encontramos nosotros, ¿verdad? Y esa tentación viene de parte del enemigo, y yo la he enfocado con cada pasaje de la Biblia que viene enmarcado en la tentación de cada personaje. Como les dije en el principio, ¿verdad? Cada personaje de la Biblia que yo les he mencionado, interactúa ahí el enemigo para incitar, para engañar a los hijos de Dios. Yo les he dicho desde un principio que nosotros somos la corona de la creación de Dios, y que el enemigo siempre va a buscar la manera
en hacerte caer. Va a buscar la manera, va a buscar la oportunidad. Él no se desespera. Fíjese que Él no se desespera para poder atacarte. Él busca la manera, hace una estrategia y cuando ve la oportunidad, Él llega, ¿verdad? Así que nosotros debemos de aprender y la palabra del Señor nos da esta herramienta para que tú y yo estemos apercibidos. Les decía también que no importa quién seas tú, cuánto grado honorífico tengas de estudio, cuánto ministerio tengas, cuánto ayunes, cuánto ores, cuánto leas. La hora de la prueba, la hora de la tentación va a llegar a tu vida. La cosa es cómo es que yo voy a reaccionar, cómo voy a responder, cómo voy a actuar cuando venga ese tipo de prueba a mi vida. Y ya lo mirábamos, ¿no? En un principio yo les comentaba que la tentación, ¿verdad? Cómo llegó en Adán y Eva, ¿verdad? Cuando él usó la misma palabra para engañar a Eva, ¿verdad? Diciéndole la palabra única que Dios les encargó, ¿verdad? Porque nosotros estamos ligados con la palabra de Dios como nuestra fuente de autoridad, ¿sí? Es lo que nos enmarca como cristianos, es donde nosotros tenemos que obedecer. La palabra que se les dio dijo, no morirán, ¿verdad? Cuando engañó a Eva, le dijo, no, no vas a morir, mira que no pasa nada, sino van a ser como dioses. Entonces ella comió de ese árbol y ya dimos una pequeña explicación acerca de eso. Solamente esto es un recuento para que vean cómo es que a veces uno desobedece. Adán y Eva cayeron en desobediencia de la palabra de Dios. Yo les hablaba también acerca de ¿quiénes? Teníamos a Job, ¿se acuerdan? También les hablé acerca de Job, que él fue tentado en su integridad, porque la Biblia lo enmarca y miramos los pasajes donde dice Dios, ¿verdad? Dice, ¿no has mirado la integridad de mi siervo Job? La esposa de Job le dice, ¿todavía guardas tu integridad? ¿Verdad? Aquella persona fue tentado en su integridad, sin deberla, sin temerla, pero Dios dio permiso al enemigo, ¿verdad? Dios permite con un propósito. Muchas veces no entenderemos ese propósito, pero cuando Dios está en medio de toda situación, o de hecho está en medio de toda situación, sea buena, sea mala, esto tiene que venir a pulir nuestras vidas. Es con un propósito, ¿verdad? Entonces, también miramos a David. A David, ¿se acuerda que lo tentó en su orgullo, ¿verdad? Cuando él había peleado las mejores batallas, cuando había obtenido la mayor parte de las victorias, cuando el pueblo de Dios había crecido, cuando se había extendido sobre los 4 cabos de la tierra, entonces él se sintió orgulloso, quería saber cuánto pueblo tenía, ¿verdad? Que sacaba el arma, aun cuando sus principales le dijeron, mira, no hagas esto porque el día que tú lo hagas, va a ser un pecado contra Dios, vas a hacer pecar al pueblo, ¿verdad? Y les hablaba que él vino a ser tentado en su orgullo, ¿verdad? Entonces, aún, ¿verdad? Muchas veces nosotros cuando alguien viene a nuestras vidas y nos dice, pero por el orgullo que tenemos, nos dejamos arrastrar. Y yo les he comentado que muchas veces cuando caemos en la tentación, va a haber una cicatriz en nuestra vida, va a haber algo o una consecuencia de lo que nosotros hicimos, ¿verdad? Dios nos va a perdonar, Dios nos va a levantar, Dios nos va a limpiar, sí, ciertamente sí, pero siempre hay una consecuencia, ¿verdad? También hablamos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les decía, no importa quién seas tú, cómo estés trabajando, qué es lo que estás haciendo, siempre va a venir una tentación y lo estamos viendo a través de las Escrituras, cómo Dios enmarca, ¿verdad? Cada uno de estos pasajes donde actúa el enemigo, ¿verdad? Por eso agarré estos pasajes donde pronuncia ese nombre, ¿verdad? Que el Señor reprenda tremendo. Pero decíamos también, yo les decía que la mano del Señor está extendida, ¿verdad? Dice que vengan a mí los que están cargados, los que están trabajados, dice que yo les daré descanso. A veces nos cargamos, no tenemos una salida, no sabemos qué hacer con la tentación, estamos en medio de una lucha, en medio de una prueba, pero ahí está la mano del Señor. También dice la palabra del Señor que aunque ande en valle de sombra, dice, de muerte, dice, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. También dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti está confiando. O sea, todos estos pasajes, todas estas reflexiones que hemos tenido en días atrás o semanas anteriores, es lo que yo les he estado compartiendo.
Entonces vemos, ¿verdad?, que tenemos promesas para seguir adelante. Dios nos enseña que muchas veces tenemos que pasar la prueba y que es necesario para ser pulido. Por eso la tentación, ¿verdad?, es una prueba para ver dónde estamos parados como hijos de Dios, ¿verdad? Está siendo probada nuestra fe. Y decía, el Señor Jesucristo no fue la excepción, siendo el Hijo de Dios, ¿verdad? También dice que fue llevado por el Espíritu para ser tentado al desierto, ¿no? Y lo mirábamos hace 2 semanas esto, donde Jesús fue tentado en su identidad, ¿verdad? Dice el enemigo, si eres hijo de Dios, ¿verdad? Dice, si eres hijo de Dios, di que esto se convierta en pan. Si eres hijo de Dios, aviéntate esto. Bueno, lo estuvimos viendo. El enemigo vino a tentar su identidad, pero él no tenía que probar nada. Él sabía bien quién era. Y lo que yo les decía las semanas pasadas es que nosotros, en nuestra identidad como hijos de Dios, sabemos que, ¿verdad?, que vamos a ser movidos por el Espíritu también para ser tentados, para ser probados. Porque nuestro Señor Jesucristo aún dice que fue tentado por el enemigo, ¿verdad? Entonces estamos aprendiendo, ¿verdad? Dice, bienaventurado, dice en nuestro texto base, bienaventurado el varón, dice, que soporta la tentación, porque cuando haya vencido, dice, le será dada la corona de la vida, ¿verdad? Entonces esto nos anuncia, nos dice que va a llegar el día de la prueba, que va a llegar el día de la tentación. No sé cuándo, no sé cómo, no sé si cuando eres más débil, no sé si cuando eres más fuerte, pero si tú te das cuenta, en David, él se creía el más poderoso, el más grande, ¿verdad? Jesucristo aprovechó el tiempo del hambre. Cuando pasaron los 40 días, llegó el tiempo oportuno para que tentara en el hambre que tenía Jesús, ¿verdad? Entonces aprovechó ese tiempo. Él siempre busca el momento oportuno para ser tentados como hijo de Dios. Entonces, vamos a ver en esta hora. Saqué esto en Santiago 1.12 de una versión, me gustó y quiero compartirla con ustedes, ¿no? Es Santiago 1.12. Gracias, Abel García, por conectarte. Dios te bendiga. Échate el gritito por ahí. Hey, hey, hey. Cristo es el Rey, mi brother. Vámonos para adelante entonces. Dice, el que soporta, dice, las dificultades, Dios los bendice y cuando las supera, les da el premio. Y el honor, dice, más grande que puede recibir una persona, un ser humano, la vida eterna que ha prometido, dice, a los que le aman. Se fija, o sea, sabemos y nos advierte la palabra del Señor que vamos a pasar una prueba. Dios lo sabe que tú y yo vamos a ser probados, pero Él nos está diciendo o nos da una promesa para poder resistir. Sabe que hay un sufrimiento, sabe que somos débiles, que muchas veces vamos a caer en la prueba del enemigo, como cayó Adán, como cayó Eva, como cayó ¿cómo se llama? David. Y ahora vamos a ver cómo es que Pedro cae en esta tentación, ¿verdad? Y para seguir adelante, esto lo tengo en Lucas 22:31 al 34. Le voy a dar lectura y es donde nosotros vamos a reflexionar un poco, ¿verdad? De lo que Pedro hizo y cómo en nosotros puede ayudarnos lo que Pedro pasó, porque ellos van delante de nosotros para que nosotros aprendamos, ¿verdad? Dice que las cosas que se escribieron antes se escribieron para tu enseñanza, para mi enseñanza, ¿verdad? Para que tengamos una esperanza, ¿verdad? Para que no cometer los mismos errores y si es posible, ¿verdad? Que nosotros podamos recibir esa corona de la vida, ¿verdad? Muy bien. Dice así la palabra del Señor en Lucas capítulo 22, verso 31 en adelante. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, ¿sí?, como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, pronto estoy a ir contigo aún a la cárcel y a muerte. Y dijo el Señor a Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Y muchos de nosotros conocemos esta historia, ¿verdad? Pero el enfoque a donde yo te quiero llevar es cómo interviene el enemigo aquí para tentar a Pedro, ¿verdad?
Cuando yo miro esto en Pedro, me hacía esta pregunta: ¿por qué a Pedro? ¿Por qué no a Juan? ¿Por qué no a Andrés? ¿Por qué no alguno de los discípulos, de los apóstoles del Señor, sino a Pedro, verdad? Entonces yo me decía, o sea, esto es en mí. Yo me preguntaba, decía, quizás porque era el más intrépido, el con más valor, verdad, el que más pegado estaba con el Señor, o no sé yo, pero el enemigo miró algo en Pedro también. Quizás él miró que si pegándole a este tremendo, ¿verdad?, podía hacer un estrago con los discípulos. Pero vamos a ver, la tentación en Pedro, ¿verdad? ¿Y qué podemos decir de Pedro? Pedro, hermano, fue un hombre con un llamado de parte de Jesús. Usted y yo lo sabemos, pero los que no lo saben, Jesús le llamó a ser un apóstol, a caminar con el Señor también. Fue un hombre que estuvo caminando con el mismo Señor Jesucristo, mirando muchos milagros, mirando proezas del Señor, escuchando el Evangelio, aprendiendo el Evangelio. Fue un hombre, hermano, con una revelación, ¿verdad? Cuando Jesús le dijo que no se le había revelado ni carne ni sangre, sino que el Padre le había revelado. Entonces es un hombre con revelación. Cuando dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es Pedro. También el Señor le dice a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, ¿verdad? Aunque sabemos que esto es una encomienda para toda la iglesia, pero está charlando con Pedro, y este hombre, Pedro, ¿verdad?, como usted y como yo, de carne, de hueso, con enojos, con arranques, con tristeza, con lloro, era una persona como tú y como yo, ¿verdad? Pero él tomó una decisión de creerle al Señor, y aún, sin embargo, así, ¿verdad?, con sus fallas, sus errores, Jesús lo escogió. Jesús sabía que iba a fallar, ¿verdad? Entonces vamos a ver que ¿en qué fue tentado? ¿En qué fue tentado Pedro? Y una de las cosas que vamos a nosotros a notar o a mirar es que él fue tentado en su responsabilidad. Pero ¿qué pasa cuando llega la prueba? Miramos, ¿verdad?, que no fue muy apto para sacarse un 10 en esa prueba matemática, en esa prueba de historia. Reprobó la prueba el apóstol, ¿verdad? Y ya les mencioné lo que era el apóstol, ¿verdad?, cómo caminó y todo esto. Pero cuando llegó la hora de la prueba, ¿cómo es que actuamos? Y nosotros debemos de ir aprendiendo en las reflexiones que yo he compartido, ¿verdad?, cómo puede atacarnos a nosotros en la obediencia, cómo puede atacarnos en nuestro orgullo, cómo puede atacarnos en nuestra identidad, en nuestra integridad y en nuestra responsabilidad hoy en día, ¿verdad? Entonces él fue tentado en su responsabilidad, y vamos a ver por qué en su responsabilidad, ¿verdad? ¿Cómo es que tú y yo actuamos? ¿Cómo es que tú y yo hacemos para salir o enfrentar esa prueba? Pero yo veo en este caso que Pedro, aun cuando reprobó esa prueba, él estaba destinado, estaba siendo probado, estaba siendo tentado con un propósito para pulirlo, ¿verdad? Porque el Señor le dijo: para cuando vuelvas en sí, cuando tú vuelvas, confirmes a tus hermanos. Les dio, ¿verdad? Dice: yo he orado por ti para que tu fe no falte. Pero yo al mirar esto como ser humano puedo ver que su fe falló. Tú y yo podemos ver, pero Dios no mira lo que yo veo, Dios no ve lo que tú ves. Pero muchas veces nosotros vemos en las personas cuando fallan, vemos su error, vemos lo que está haciendo, lo que está negando. Pero muchas veces ese hombre Dios lo levanta con poder, con gloria, más que nosotros los que criticamos. Bueno, pero ese no es mi punto. Mi punto es que este hombre fue tentado en su responsabilidad. Muy bien. Puse aquí: sin embargo, con todo lo que el apóstol Pedro vivió con el Señor Jesucristo, con todo lo que yo les mencioné, con ver los milagros, con tener un llamado, con tener una revelación de que Jesús era el Cristo, con el que se mencionara un principal entre los que tendría las llaves para el Evangelio, para que llevar el Evangelio a las demás naciones. Pero fue un hombre con luchas, con pruebas, igual que nosotros, con arranques, ¿verdad? Con todo lo que nosotros pasamos, y podemos encontrar que aún así, ¿verdad?, no le importó al enemigo quién era este hombre.
¿verdad? Este hombre fue tentado por el enemigo y quedó escrito, ¿verdad? Él estaba dispuesto a hacer todo, ¿verdad? Él le dijo al Señor, yo estoy dispuesto a hacer todo por ti, Señor. Aún estoy dispuesto a ir a la cárcel, estoy dispuesto aún a morir por ti. Pero el Señor no era lo que quería, ¿verdad? Dios tenía un propósito con este hombre. Y esa responsabilidad la podemos notar cuando Dios le habla al apostolado, cuando nuestro Señor Jesucristo le habla al apostolado y le dice, ¿verdad? Una vez vuelto, sabía que le iba a fallar. Dios sabe que muchas veces tú y yo en nuestras responsabilidades ministeriales, en nuestras responsabilidades de nuestra fe, a veces fallamos. Pero sabes una cosa, que Él está intercediendo, igual que a Pedro. Él dijo, yo he intercedido por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto confirme. O sea, Jesús le está dando o está diciendo la responsabilidad que Pedro tiene. No la quiso por un tiempo, ¿verdad? Y lo que podemos ver es que Satanás vino ante la presencia, así como lo hizo con Job. ¿Se acuerdan que lo vimos con Job? Que el enemigo, entre todos los personajes que hablamos, llegó ante la presencia de Dios y habló de Job. Le dijo, sí, pues lo tienes rodeado, lo tienes cercado, lo tienes bendecido, lo tienes cuidado, ¿verdad? Entonces lo que podemos ver es que el enemigo viene aquí también, porque Jesús le dijo, mira, Satanás ha pedido permiso para sacudirte como a trigo, ¿sí? Agarrar un trigo y ser zarandeado, ¿no? Esto nos revela dos verdades y es donde yo quiero compartir con ustedes estas dos verdades que puedan traer una bendición a tu vida y a mi vida. Y número uno es que Dios permite, debemos de entender esto, que Dios permite que Satanás tiente a sus hijos, solo entre ciertos límites y según lo autorice Él. O sea, el Padre le da permiso al enemigo y por eso estamos viendo cada una de estas tentaciones, ¿verdad? Cómo es que el enemigo interviene y sabemos que Él está en medio de toda tentación y Él está buscando la oportunidad, pero no vas a ser tentado más de lo que Dios le permita hacer. Él no tiene esa libertad, ¿sí? Adán y Eva fueron tentados. Dios dejó, ¿verdad? Porque les dio un libre albedrío, un libre pensamiento, una libre decisión. Ellos decidían, tú y yo decidimos obedecer o desobedecer a Dios, de creer o no creer a Dios, de obedecer a su palabra o no obedecer su palabra. Entonces cuando viene la tentación, ¿verdad? Cuando viene la prueba, nosotros tomamos esa decisión. Job tomó la decisión en medio de una lucha, en medio de una prueba, sin temerla. El enemigo vino a tentar la vida de este hombre. Y aún con todo lo que pasó, ¿verdad? Él siguió siendo íntegro para con Dios. También David, ¿verdad? Fue incitado por el enemigo para hacer ese censo, pero tuvo sus consecuencias. Dios le permitió, ¿verdad? Si tú... yo lo compartía con esto, cómo es que Dios le permitió esto, ¿verdad? También vemos que intervino también el enemigo para tentar a Jesús. O sea, se le permitió, ¿verdad?, venir al Hijo de Dios para que fuera tentado. Así como tú y yo somos hijos de Dios, Dios da permiso. Entonces, una de las cosas que debemos de aprender es que Dios permite, ¿verdad?, que las tentaciones vengan, que las pruebas vengan, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros buscamos tentaciones por nuestros propios deseos, pero hay muchas veces que nuestra vida está al alcance de superar esa prueba, pero muchas veces no está al alcance de nuestra vida, pero necesitamos la ayuda, la mano extendida de Dios, ¿verdad? Dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados. Dice que no podemos, muchas veces tú y yo tenemos decisiones y sabemos que no está bien lo que estamos haciendo, pero caemos en esa tentación. Entonces encontramos, número uno, que Dios permite, ¿verdad?, que ser tentados. El enemigo, en todos los pasajes que yo les he mencionado, que ha intervenido, tenemos un enemigo que va a buscar la manera, la oportunidad, que va a buscar el momento preciso en el cual va a venir a tentar a tu vida.
decíamos, ¿verdad? Que la palabra nos enseña que la tentación muchas veces viene del deseo de nuestro corazón, de las cosas, ¿verdad? Que están en nuestro corazón. Entonces el enemigo se da cuenta cómo poder llegarnos, ¿verdad? Entonces encontramos esto, ¿verdad? Dice, porque el ladrón viene a hurtar, a matar y a destruir. ¿Qué viene a matar? Viene a matar tu fe, viene a destruir lo que está sembrado en ti, viene, ¿me entiendes? Él viene a destruir eso. Viene a matar, hurtar y destruir lo que está en tu corazón. Y esa es tu fe en lo que tú has creído. Sabes que, y hemos estado hablando acerca de lo que es la tentación. Dice, el enemigo usa también, dice, la misma palabra para engañar, como lo hizo a Eva. Usó la palabra de Dios para engañarlo, ¿verdad? Incitó, ¿verdad? ¿A quién? A David. O sea, él incita para que lo hagas. Él te da el apuchoncito, él te da el toquecito. Mientras tú fijas tus ojos, mientras estás acariciando la tentación, mientras estás deseando eso, él va a llegar y te va a dar un empujoncito. Te va a incitar para que lo hagas, ¿verdad? Porque Dios permite eso, ¿verdad? Porque tú abres tu corazón. También otra de las cosas que usa es el hambre. Sí, a Jesús lo tentó en el hambre, ¿verdad? En su identidad, pero usó el hambre, ¿verdad? Dice que cuando tuvo hambre, entonces él vino a tentar a Jesús. O sea que él buscó el tiempo, dijo, ahora es cuando. Entonces él usa eso, ¿verdad? Entonces Dios permite todo eso. En Job, la enfermedad. Usó la enfermedad, ¿sí? Para que hacerlo caer. Pero aún con todo lo que vivió y lo que comentamos y lo que conocemos mucho nosotros la historia de Job, ¿verdad? Dice, aún con todo eso no pecó, fue íntegro. Y es una de las personas, ¿verdad? Que Dios dice, esta persona es íntegra, ¿verdad? Muy bien. Entonces también el enemigo no tiene la libertad para hacer lo que quiera con uno, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros le damos esa libertad para hacer, para que nos incite, para que nos apuche, para que nosotros caer en esa prueba. Así que, hermano, reflexionamos dónde estamos parados. Número uno es que Dios permite que el enemigo, ¿verdad?, haga lo que tiene que hacer con las personas, pero muchas veces se cumple el propósito de Dios cuando tú y yo estamos pasando esa prueba y la pasamos, salimos puliditos, ¿verdad? Muy bien. También otra de las cosas que debemos de aprender es que Dios nos enseña en su palabra que Cristo intercede para que la fe no falte. Le dijo, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Dice que Él fue tentado en todas las cosas, ¿verdad? Y que Él sufrió las tentaciones, pero pudo vencer sin pecado. Y nosotros muchas veces pasamos una prueba, pero el Señor siempre está intercediendo por ti y por mí, ¿verdad? Es un ministerio ahorita de intercesor, ¿verdad? Mientras nosotros estamos en este cuerpo, ¿verdad? Al igual que Pedro, Cristo sigue intercediendo por nosotros. Dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 13, dice, no, dice, os ha tomado tentación, ¿sí? No nos ha tomado una tentación, sino humana, dice. O sea, las cosas que vienen, nuestros deseos, es en lo cual somos tentados. Sí, el deseo de la carne, ¿verdad? Hay una oposición. El espíritu quiere hacer las cosas del espíritu y la carne de la humanidad quiere hacer las cosas del deseo, del placer, que va en contra del espíritu. Y hay una lucha, una guerra, ¿verdad? Para no hacer lo que quiere uno y otro. Y yo les decía que tenemos que cambiar de manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir, ¿verdad? Conocer el plan, el propósito de Dios, una renovación en el espíritu, la ayuda que viene de lo alto, ¿verdad? Entonces, más fiel, dice, es Dios. Fiel es Dios. Dice que no nos dejará. Esto es una promesa, ¿verdad? Que el Señor dice, no nos dejará ser probados más de lo que podáis llevar. Pero ¿cuántas veces nosotros, verdad, estamos en una lucha, en una prueba y que parece que ya no podemos? ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y qué hago con esto? Yo no puedo, voy a tirar la toalla, se oye por ahí, ¿no? Ya no voy a seguir en este ministerio, ya no, estás, ¿me entiendes? Pero tú y yo, dice que no nos dejará ser probados más allá de lo que podamos llevar. Dice, antes, dice, dará o daré. También dice, juntamente con la tentación. O sea que Dios permite la tentación. Si viene la tentación es que por Dios lo permitió. Y si
ya les dije, tú también permites unas tentaciones en las cuales nos vamos y caemos. Pero dice, la tentación, dice, juntamente con la tentación, la salida para que puedas, dice, aguantar. Por eso les decía, ¿verdad? Tenemos la palabra del Señor, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra, de muerte, como les dije en el principio, que dice, tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, ¿me entiendes? Todas esas promesas del Señor nos hablan de que entramos en un valle, en una prueba, pero dice, cuando tú aguantas, cuando tú pasas, te será dado lo más grande, la corona de la vida. Por eso, hermano, yo te invito, yo te digo en esta noche, ¿verdad? Yo no sé cuál sea tu situación, no sé qué es lo que tú estás pasando, pero dice el Señor que Él te va a dar juntamente la salida. Dile, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero la salida, Señor. No le digas, ¿sabes qué? Quítame esto, no puedo. No, tú dile, Señor, dame la sabiduría, dame la inteligencia, dame el poder, dame la fuerza para que yo pueda resistir, Señor. Yo quiero esa corona. Ayúdame, así como dice tu palabra, dice que vengamos a ti, como esa mano, esa invitación que Jesús extiende hasta el día de hoy, que te dice, ven a mí, ¿sí? Dice, si tus pecados también, dice la palabra, fueren rojos como el carmesí, dice, vendrán a ser como blanca lana. Dios no está buscando un pretexto, una manera en que Él quiera condenarte. Él no, Él quiere que tú seas salvo. Él sabe que estás pasando luchas, estás pasando tentaciones, pero Él desea que tú seas probado para que tú resplandezcas, para que veas tú dónde estás parado, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? A Pedro tampoco no le quitó la lucha, ¿verdad? Le dijo, ¿sabes qué, Pedrito? El enemigo, Satanás, te ha pedido para zarandearte. Pero aquel bien machín, bien acá poderoso, dice, no, Señor, yo estoy contigo, Señor, yo voy a ir a la cárcel, yo voy a ir a hacer esto, voy a hacer el otro. Pero llegó la lucha, llegó la prueba, y paz, ¿verdad? Que cayó. Entonces, pero Dios, como le decía, Jesús mira más allá de lo que tú y yo vemos. Usted puede ver que cayó, pero se levantó con más fuerza, con una responsabilidad. Y viene a mi mente cuando, en una parte de la Biblia, ¿verdad? Viene cuando Jesús le dice esta porción, me negarás 3 veces, pero lo que impacta mi corazón es cuando le negó la 3.ª vez. Dice que Jesús iba pasando y que Jesús voltea y lo mira. Y se cruzan aquellas miradas, ¿verdad? Y se acordó Pedro, dice, y lloró, dice, amargamente, dice, se arrepintió, ¿verdad? De haber negado al Señor. Entonces podemos ver, ¿verdad? Que estaba siendo probado en su responsabilidad, estaba siendo tratado con un propósito por Dios. Muchas veces en nuestra vida vienen muchas pruebas, muchas luchas, y no siempre debemos decir, es que el enemigo, es que me trae así, me trae asado. No, es que Dios le permite que por alguna razón que esté yo en esta situación para ser probado, pero sé que cuando yo pase esta prueba voy a recibir la corona de vida, ¿verdad? Dice, aquí yo vengo pronto, dice, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, ¿verdad? Así que estemos apercibidos, ¿verdad? Dice, siempre hay una salida, no quizás como tú y yo queramos, porque nosotros queremos ayudarle a Dios o nos creemos más sabios que Dios y pensamos que las cosas deberían de ser de alguna forma, pero no es como nosotros queremos. Y lo podemos notar en los pasajes que hemos estado viendo, ¿verdad? Pedro, pues, ¿qué le costaba al Señor? No, pues no va a pasar por esto porque es mi hijo. No, ¿verdad? Nos lo dejó para enseñanza nuestra. Pasó este apóstol, ¿verdad? Siendo pulido para esparcir el evangelio hasta el día de hoy, lo que nosotros tenemos. Para eso fue pulido, para eso fue tentado. Pasó la prueba con 10 Pedritos, ¿verdad? La reprobó la primera, pero la segunda, ahí vamos para adelante, ¿no? Pedro, dice, fue sacudido. Jesús sabía la respuesta de Pedro ante la prueba, ante tal tentación. Jesús lo sabía. Sabía que lo iba a negar, porque Él se lo dijo, me vas a negar. No vas a pasar la prueba, pero yo estoy orando por ti, para que tu fe no falte. Y cuando tú vuelvas, le está dando la responsabilidad. Yo sé que tú vas a regresar. Agarra tu responsabilidad para que confirmes a tus hermanos, para que levantes a tus hermanos. Porque yo les hablé con un propósito. Yo los tengo como apóstoles a ustedes para que lleven las buenas nuevas de salvación, para que esparzan
el evangelio a toda criatura, para que empiece un avivamiento en este lugar y se lleve sobre los cuatro cabos de la tierra. Esto es glorioso, ¿verdad? Dice, Él no permitirá ser tentado más allá de lo que podamos soportar. Proveerá una manera en cual tú y yo podamos resistir y salir adelante. Así que si quizás tú no resististe a la prueba, haz lo que Pedro hizo, levántate. Dios te llamó con un propósito. Tú no eres cualquier persona. Tú eres una persona que ha sido lavado con la sangre del Cordero. Tú eres una persona muy valiosa. No importa lo que la gente diga, no importa lo que la gente vea. Tú levántate en el nombre de Jesús, porque Él está orando por ti. Él está intercediendo por ti. Él sabe que caíste. Él sabe que le fallaste. Pero Él sabe también que te puedes levantar y tomar tu responsabilidad. ¿Por qué? Porque nuestra responsabilidad es probada muchas veces de esa manera. Dice en 1 de Juan capítulo 3 verso 8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Porque le decía, el diablo viene a matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y aquí dice, para deshacer todas las obras. Él sabe que muchas veces le vamos a fallar o le hemos fallado. Que hay una cicatriz, ¿verdad? Que nos dice, esto pasó por aquello. Y esto, hermano, Él quiere deshacer. Él quiere que te levantes, ¿verdad? Él quiere que tomes tu responsabilidad en tu ministerio, en tu fe, en tu familia, en tu hijo, en tu trabajo, ¿verdad? La responsabilidad. Dice, ¿cuántas veces, verdad, nosotros hablamos como Pedro, verdad? Pero qué bueno, verdad, que podamos aprender en esta reflexión que Pedro cayó, pero se levantó y tomó esa responsabilidad. Pedro aprendió en medio de esta tentación, en medio de esta prueba, ¿verdad? Que había una promesa para él. Y esa era de confirmar a sus hermanos. Por eso le decía, ¿por qué Pedro? ¿Verdad? Como que Pedro era más fuerte de ellos, era el más intrépido, el más, el que tomaba más responsabilidad de las cosas. Era muy recio, pero gloria a Dios, ¿verdad? Que él aprendió la responsabilidad. En Juan 21, del 15 al 17, Jesús está hablando con Pedro. 3 veces le dice la misma, casi le hace la misma pregunta. Pero le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Jesús le está confirmando la responsabilidad que le había hecho cuando le negó. Le había negado, pero ahora le estaba confirmando esa responsabilidad. Sabía bien que Pedro había respondido, porque en las otras preguntas le dice, sí te amo, sí te amo. Pero en esta ocasión le dice, Señor, tú lo sabes todo. Él aprendió, ¿verdad? Entonces su responsabilidad en medio de la tentación, Dios permitió esta tentación para Pedro, para que tomara esa responsabilidad, esas riendas. O sea, no siempre cuando pasa algo en nuestra vida es porque cometimos algo o que lo hicimos intencional. Hay algo a veces atrás de que no vemos, pero es la mano de Dios. Y tú puedes preguntarte, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué no puedo vencer? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice lo otro? ¿Por qué caí? Mejor dile, Señor, aquí estoy, caí, pero Señor, quiero levantarme porque tengo una responsabilidad. Estoy siendo tentado en la responsabilidad que tú me has dado, Señor. He dejado la responsabilidad, el punto o el enfoque que debo de tener a la responsabilidad que tú me has dado. Y esa responsabilidad, ¿verdad? Es la responsabilidad que se le dio a ellos, a los apóstoles y a Pedro, ¿verdad? De ir y predicar el evangelio a toda criatura, esparcir el evangelio, ¿verdad? Confirmar a nuestros hermanos. Quizás te encuentras en esta situación de prueba como Pedro, sin embargo Jesús ha rogado por ti, te dice, levántate y cumple con tu responsabilidad que yo he puesto en tus manos. Si tú eres un hijo, una hija de Dios, tienes una responsabilidad y quizás has dejado esa responsabilidad. Pedro dejó su responsabilidad por un tiempo, pero aprendió en medio de la lucha de la prueba
que Él tenía un propósito que cumplir y una responsabilidad que llevar a cabo. Quizás tú has dejado esa responsabilidad, no lo sé. Quizás has dejado esa responsabilidad de servir en el ministerio. Yo estoy hablando en lo que es en tu fe. Pero es tiempo de que tú te levantes. Yo no sé quién seas tú, quién me está escuchando, ¿verdad? O quién vaya a escuchar este mensaje. Dios te dice que te levantes, ¿verdad? Que tomes tu responsabilidad y vayas y anuncies el evangelio. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde en esta hora. Espero haya sido una bendición esta reflexión, así como lo han sido las anteriores. Y recuerde que tenemos un enemigo, ¿verdad?, que va a querer destruir nuestra fe. Así que en esta hora yo voy a orar por ti, voy a orar por las necesidades, pidiéndole a Dios que extienda su mano de misericordia y amor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta noche por esta nueva oportunidad que nos das de tener este enlace, de compartir tu palabra, Señor. Te doy gracias por cada uno de los oyentes. Yo no conozco su necesidad, su petición, pero tú la sabes, sea física, sea moral, sea espiritual, Dios. Yo te pido en el nombre de Jesús, que cuando ellos levanten su voz, cuando ellos oren, Dios, tú escuches desde los cielos, Señor, y extiendas tu mano de amor, de misericordia, como lo has hecho hasta el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, bendice cada hogar que representamos, cada uno de los integrantes, Señor, de este grupo, Señor, aquellos que nos están escuchando, aquellos que están en este enlace en vivo, Señor, el hogar que ellos tienen, Dios. En el nombre de Jesús, yo declaro una bendición sobre sus vidas, con el poder y la autoridad que tú me has dado de ser tu hijo, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Así que gracias por conectarse en esta noche. Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana, si Dios así lo permite, si Cristo no viene, si no somos llevados de una o de otra forma al cielo. Aquí estaremos, si Dios quiere. No se olvide. Así que reciban un saludo de nuestra hermana Saraí, de nuestro grupo ministerial de Redoma. También quiero hacerte una invitación, si no tienes un lugar a donde asistir. Nosotros nos congregamos en la iglesia Centro Familiar Cristiano con el pastor Abel Ledesma. Te invito para que seas parte de esta familia. Tenemos reuniones los días miércoles a las 7, los domingos a las 9 y a las 11. Te esperamos. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y haga resplandecer tu rostro en todo momento. Dios me los bendiga. Amén y amén.